Ahora seguimos con el tema de duelo con la doctora Rosalba Ramos, que nos va a presentar. Que se está presentando en forma universal, porque todos estamos sufriendo el duelo con esta pandemia del COVID. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es el duelo. Y la definición del duelo es que es una reacción natural y necesaria ante la pérdida de un ser querido o de una condición. Es también un proceso de adaptación a una pérdida, ¿verdad? Y hay que entender que ese proceso nosotros tenemos que acompañarlo, acompañarnos a nosotros mismos y acompañar a quien lo esté sufriendo. Entonces, vamos a continuar. La siguiente, Kika. por favor, Kika. Gracias. Vamos a ver el duelo desde las perspectivas de niños, adolescentes y adultos. Para los niños, la incertidumbre de ir a la escuela es un duelo. El distanciamiento de sus seres queridos, como son sus amiguitos, sus maestros, el ambiente de la escuela donde están acostumbrados a jugar y a compartir, es un duelo. Pero más aún, la pérdida de un familiar cercano y la separación de ellos. Por ejemplo, cuando separamos a los niños de sus abuelos porque fueron internados en un hospital, o peor aún, cuando la muerte de uno de los padres ocurre, para el niño es una situación muy dolorosa, ¿verdad? Entonces, los niños lo perciben como duelo y lo perciben y lo manifiestan de distintas formas. Con enojo, con berrinches, con desobediencia, al no comprender la situación que están viviendo y por qué la están viviendo. En los adolescentes la situación es un poco parecida, pero de manera más intensa. Porque el adolescente, aparte de que ya está pasando sus propias crisis, como es la pérdida de la niñez, el empezar a ser independiente de sus padres, el pensar en una vida futura, es también una situación que para ellos es estresante. Y ahora ver en el COVID que sus esperanzas de alguna manera se ven amenazadas por esta enfermedad, los hace padecer un duelo. Los jóvenes están en un proceso que están razonando, están tratando de asimilar todo, pero también lo están viviendo con el corazón. Entonces, para ellos también esta enfermedad del COVID es algo que les produce una herida. En realidad el duelo es una herida que hay que sanar. Y tenemos que ir avanzando en este proceso hasta poder superarlo. Para los adultos, el duelo puede ser también la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación afectiva, el abandono en el caso de los adultos mayores. El abandono también, en caso de niños, aquí los vamos a mezclar un poquito, de la pérdida de alguien que estaba muy cercano a su vida. Para un adolescente, la pérdida de un padre significa una tragedia, porque su futuro se ve amenazado en cuanto a escuela, oportunidades de trabajo, muchas cosas, ya que él tiene la incertidumbre de si podrá seguir en la universidad, por ejemplo, si podrá seguir sus estudios o si de momento se tendrá que convertir en el sostén de una familia. Para el adulto, todas estas pérdidas generan un duelo también. Entonces, la siguiente, querida Kika, por favor. ¿Qué vamos a hacer en el caso del duelo? ¿Cómo vamos a actuar, por ejemplo, ante los niños? Los niños están en este momento en un ambiente que están muy acostumbrados obviamente a sus padres, a sus familiares, pero de momento se ve rodeado de un ambiente de adultos que están viviendo su propio duelo y los niños pasan a ser algo un poco aparte, ¿no? Creemos que los niños no entienden lo que está pasando, pensamos que están distraídos con sus juegos, pero no estamos percibiendo sus sentimientos. Entonces, hay que percibir los sentimientos de los niños y los adolescentes también. Y algo muy importante, no reprimir el duelo. Ni nuestro duelo,
ni reprimir el duelo de los niños o de los adolescentes. Tenemos que acompañarnos en el duelo. Tenemos que comentarlo, tenemos que hablar nuestros sentimientos para poder ir trascendiendo esto a una curación, como una herida que va cicatrizando. Tenemos en el caso de los niños, cuando quedan al cuidado de sus abuelos porque quedaron huérfanos o de algún familiar cercano, tenemos que crear oportunidades para construir su futuro. Que el niño sienta que su vida va a poder continuar, lo mismo del adolescente. Crear alguna oportunidad de trabajo o apoyarlo a buscar oportunidades de trabajo para que él sienta que puede lograr sus metas y sus objetivos. También hay que crear un ambiente de ternura y de esperanza, porque todos necesitamos ese contacto con alguien, la cercanía física, el compartir con ellos. Qué mejor que de manera presencial, pero si no se puede, a través de los instrumentos que tenemos de la tecnología, de las plataformas. En el caso de los niños, podemos leerles un cuento que les gustaba junto con sus compañeritos, hacerles una plática en video, ¿verdad? A través de una plataforma para que se pueda ver con sus amiguitos y con sus maestros. En el caso de los adolescentes, ellos manejan perfectamente toda esta tecnología, entonces se pueden comunicar más fácilmente, ¿verdad? El caso es, o mejor dicho, la idea es estar con ellos, compartir el duelo y que vean que el futuro, venga lo que venga, tendrá que presentarse de alguna manera que debemos aprender a ver con esperanza y con positividad. Aliviando la añoranza de los niños, pues lo que acabamos de decir, ¿no? De permitirles que los niños jueguen con sus amiguitos a través de las plataformas, leer el libro que le gusta a su amiguito, y decir, mira, este es el libro que te gustaba leer con Luisito, por ejemplo, vamos a leerlo para que te acuerdes de Luis, o vamos a escribirle una notita, o a tu maestra una llamada por teléfono, a tus amiguitos. Eso es algo muy positivo para los niños y así se sienten acompañados y no relegados un poquito de la familia, ¿no? Y bueno, es muy importante traer la espiritualidad a los niños y a los adolescentes a través de la oración, a través de la espiritualidad, a través de las actividades que uno acostumbre tener, ya sea según las creencias o la situación en la que estén. No sé, una clase de niños, una lectura de una oración, la lectura de una historia, una conversación sobre algún tema espiritual. Es algo que a los niños les reconforta mucho, a los adolescentes y a los adultos también, ¿verdad? Y esto de facilitar las actividades según nuestras creencias, en algunas creencias ritualizan a través de alguna actividad su espiritualidad. Otras personas hacen reuniones de oraciones, otras personas leen escritos sagrados y eso trae un consuelo muy grande y una tranquilidad muy grande a quien lo practica. Entonces, estas son algunas medidas generales que nosotros podemos hacer en nuestro hogar, con nuestros amigos, para poder atenuar un poco el impacto del duelo, ¿verdad? El duelo en adultos, como ya lo dijimos, pues es como que es más claro, se reconoce más, ¿no? El adulto dice, no, es que perdí mi trabajo, es que quedé solo, mi esposa falleció o mi esposo falleció y yo quedé solo. He perdido, no sé, tal capacidad por enfermedad o he quedado abandonado por mi familia o por los seres cercanos a mí. Este es un duelo muy, muy difícil. El adulto siente el duelo con toda la magnitud también de lo que hay en la situación de su vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que tenemos un plan de vida que es seguro, entre comillas, y que lo vamos a
a perseguir hasta el final y hasta podemos alcanzar a ver los resultados, ¿no? O imaginar los resultados. Y de pronto, por una situación como la de ahora de la pandemia del COVID, todos esos planes se vienen abajo. Entonces, no sé, pierde su trabajo, pierde su dinero, pierde su salud, pierde un familiar, un esposo. Y el duelo es más consciente, más fuerte. Entonces el adulto lo percibe en una magnitud mayor que los adolescentes y que los niños. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer en todos estos casos? Pues lo principal, como habíamos dicho, es enfrentar el duelo, vivirlo. Acompañar a quien esté sufriendo el duelo. Escuchar, principalmente escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes, qué sienten, cuáles son sus temores, qué es lo que les produce más dolor, que hablen libremente de si extrañan al familiar que han perdido, si extrañan a un amiguito, si extrañan a su escuela, escuchar sus sentimientos, ser empáticos con ellos. Otra cosa que podemos hacer es acompañar en el duelo. Acompañar para que esa herida pueda cerrarse con más facilidad, ¿no? Hacerla menos dolorosa. Y compartir el duelo, también nuestro duelo, es algo muy importante, no únicamente escuchar y acompañar, sino compartir nosotros nuestros sentimientos, el sentimiento de incertidumbre que tenemos ante lo que nos espera, el temor que tenemos ante lo que pudiera venir, el mismo temor a no poder enfrentar la situación de una manera que podamos salir adelante. Otra cosa que podemos hacer es orar juntos. Y muy importante, tener, si no claro, empezar a hablar sobre la impermanencia en este mundo. Que en este plano terrenal las cosas no son infinitas, son finitas. Y que en algún momento van a llegar a su final. Nosotros no somos eternos, no vamos a permanecer aquí eternamente en este plano terrenal. Y hay que hablarlo desde su entendimiento con los niños, con los adolescentes y entre nosotros mismos, entre los adultos. Y otro tema muy importante es hablar de la vida y hablar de la muerte. Hablar, porque la pérdida de la vida es el temor más grande que el ser humano tiene. Y el tema de la muerte, al ser para muchos o para todos un misterio, es algo que también atemoriza. Pero desde nuestras creencias, desde nuestra filosofía, desde nuestros pensamientos, hay palabras que nos llenan de consuelo y de esperanza cuando hablamos de la vida y de la muerte. Entonces es bueno hablar sobre ello para poder estar preparados en algún momento de decir, todo puede suceder, es una parte de la vida, la muerte nos acompaña desde el momento en que existimos, entonces es parte de este proceso y tenemos que aceptarlo. Claro, se va a sentir dolor, se va a sentir tristeza por la ausencia de la persona amada, pero hay que ser resilientes y hay que continuar. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar también de nuestra responsabilidad ante esta pandemia del COVID. Tenemos que atendernos a nosotros mismos y atender a los demás. No podemos dejar esta responsabilidad al lado, porque si nosotros nos atendemos, si nosotros nos cuidamos, podemos servir a los demás, a nuestras familias, a nuestros seres queridos,
a la comunidad, tenemos que tener ese sentido de individuo-colectividad, no nada más somos nosotros, sino que tenemos que ayudar a los demás, puesto que somos entes sociales, nosotros no vivimos aislados, entonces tenemos que dar algo a nuestra comunidad también, un pequeño servicio, escuchar a los demás, cualquier cosa, cualquier detallito que podamos hacer, como llevarle la compra a su casa, una medicina, si alguna persona no puede, en fin, alguna ayuda que nosotros podamos ofrecer es muy bien recibida, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad con nosotros mismos, estar sanos, cuidarnos para los demás y para nosotros mismos. Dar esperanza a través de la espiritualidad es muy importante. El ser humano siempre inclina su espíritu hacia algo superior, hacia una creencia superior. Entonces, acudir a ella, acudir a la espiritualidad para poder tener fortaleza en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Y la siguiente, por favor. Y también recordar lo que habíamos dicho en un principio. El duelo ahora es universal. Lo estamos viviendo todos, en muchos países del mundo. Entonces no es un sentimiento ya aislado, es algo que estamos padeciendo todos, este sufrimiento. ¿Y en qué se traduce? En hambre, en necesidad, en aumento de la violencia. ¿Podemos pasar la que sigue, Kika, por favor? En escasez, en temor ante el futuro, en necesidad material y espiritual. Ha llegado el momento en que vemos que no hay suficientes medios para tener un trabajo, para ganarse la vida, hay pérdida de empleos, entonces hay necesidad muy grande, material y espiritual. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos nosotros hacer para poder aportar algo a la sociedad? Bueno, pues podemos ser solidarios, solidarizarnos con los sentimientos de los demás, ser empáticos con ellos, replantear el trabajo de casa y la educación y también el trabajo productivo. Tenemos que ver cómo vamos a dividirnos ahora el trabajo, cómo vamos a apoyarnos desde casa, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos con la educación que ha quedado un poco pues paralizada, ¿verdad? En algunos contextos no, porque a través de plataformas, pero el grueso de la población que asiste a una escuela de gobierno y que por el momento está cerrado, los hijos se van a quedar sin esa educación académica o educación formal. Entonces tenemos que replantear ese trabajo y también el de casa. Conectarnos con el sentir de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Recordar siempre que no solo nosotros sufrimos. Y algo muy importante es reconocer el valor de la sabiduría de los niños y de los adolescentes. Ellos tienen un gran valor innato en reacomodar el duelo, en decir todo va a estar bien. Generalmente ellos nos ofrecen algo que llena mucho. Hay que escucharlos y hay que pensar qué podemos compartir con ellos, ¿verdad? Y algo muy importante, el servicio. Tenemos que reflexionar sobre qué tengo yo, qué puedo dar yo, desde qué trinchera puedo yo aportar algo y qué estoy dispuesto a dar. Y también reflexionar sobre nuestros recursos materiales y poder ofrecer una parte de ellos a la persona que lo necesite. No importa si es solo una tacita de azúcar o una parte de una despensa, un medicamento. Dar y hacer un pequeño servicio es algo que mitiga mucho el duelo, que lo hace cicatrizar más pronto. Y pues bueno, queridos amigos, es una plática muy general, algo muy sencillo, pero es parte de lo que estamos viviendo con esta pandemia
y es algo que tenemos que atender también en nuestros corazones. Y pues bueno, esa fue la pequeña plática que me tocó dar a mí.